edema agudo de pulmón es un síndrome al que se puede llegar por varias vías. Quiero llamar la atención sobre esto porque no todo paciente con edema agudo de pulmón tiene insuficiencia cardíaca por fallo sistólico. Es cierto que es lo más frecuente, pero a veces un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica pura también entra en edema agudo de pulmón. El ejemplo lo tenemos en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia grave del ventrículo, un fallo diastólico muy marcado en el que, como el ventrículo es tan gordo y tan rígido, chupa poco, necesita que la aurícula empuje el 50 o el 60% de la precarga y de repente entra en fibrilación auricular, de forma que el paciente tiene una taquicardia, se acorta el tiempo de diástole. Digamos que este señor, con el compromiso diastólico tan marcado que tiene por su enfermedad, de repente le acortamos el tiempo de diástole y encima la aurícula deja de empujar, le quitamos el 50 o el 60% de precarga. ¿Y el efecto cuál es? Pues una descompensación de insuficiencia cardíaca que con frecuencia acaba en edema agudo de pulmón. En este señor, el tratamiento fundamental va a ser, por supuesto, intentar restaurar el ritmo sinusal si es posible, pero si no lo fuese, es probable que necesitemos fármacos para frenar al corazón y para intentar que así alargar la diástole y que el paciente tenga una hemodinámica mejor. Pero esto es lo que ocurre solo en caso de fallo diastólico. No quiero dejar de decir esto porque no se debe hacer sinónimo edema agudo de pulmón de infarto masivo, porque no lo es. El edema agudo de pulmón puede ser por muchos mecanismos, incluso tan diferentes como lo que acabo de decir, fallo diastólico. Y el manejo es radicalmente opuesto. Por ejemplo, en este señor con la hipertrófica sería una buena opción dar un betabloqueante, fármaco que frena el corazón, alarga el tiempo de diástole y es de esperar que mejore la hemodinámica. Sin embargo, si el edema agudo de pulmón es porque el corazón tiene fallo sistólico, si le damos un betabloqueante en ese momento al paciente, que es un inotropo negativo, vamos a empeorarlo y probablemente consigamos incluso que el paciente fallezca. Es decir, está contraindicado. Luego, según cuál sea la causa de edema agudo de pulmón, el tratamiento será uno u otro. En el fallo sistólico, que es el más frecuente en el edema agudo de pulmón, pues sí que se recomienda el empleo de morfina, que es un fármaco vasodilatador y que además alivia la sensación de disnea, y también puede ser necesario usar dobutamina, que es un inotropo positivo, para intentar mejorar la función contráctil. Pero es cierto que el tratamiento pasa por un tratamiento de la causa subyacente como lo principal que hay que hacer para intentar solventar la situación. Aunque ya lo hemos comentado, repetir una vez más que no hay forma clínica en la exploración de valorar si un paciente con insuficiencia cardíaca tiene fracción de eyección deprimida o conservada. Para eso hay que hacer alguna prueba para medir esta variable, la fracción de eyección. La que más se utiliza es la ecografía porque está muy disponible, es barata, rápida, sencilla, pero la más exacta no es esa. Probablemente la más exacta es la resonancia magnética, la cardioresonancia magnética, pero que es mucho menos disponible, además más lenta, más compleja y más cara, y probablemente no sea necesaria en la mayoría de los casos. Es cierto que hay un dato en la exploración que puede ayudar a orientar el diagnóstico en la exploración física, que es el latido de la punta. En condiciones normales, la punta del ventrículo izquierdo late por la parte del foco mitral, en quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular habitualmente, y si lo vemos desplazado hacia abajo y hacia afuera, nos indica que el corazón tiene un tamaño grande. Si tenemos en cuenta que siempre que el ventrículo está dilatado suele ser para intentar compensar, si os recordáis la gráfica de la ley de Frank-Starling, la dilatación es un mecanismo de defensa de la pérdida de fuerza, pues podemos identificar que siempre que detectemos el ventrículo izquierdo grande, es razonable pensar que la fracción de eyección está deprimida. Luego, probablemente un latido de la punta desplazado va a favor de que sea fallo sistólico, pero esto no nos lo garantiza, hay que medir la fracción de eyección. También hay un dato de la anamnesis significativo para diferenciarla de lo que le preguntábamos al paciente, que es tan sencillo como la enfermedad subyacente. Si el paciente es un anciano que tiene hipertensión y diabetes y poca cosa más, pensamos en fallo diastólico, y si es una persona joven que lo que tiene es una miocardiopatía dilatada ya conocida, familiar, o tiene enfermedad coronaria, ha sufrido 3 infartos, pues pensamos más en el fallo sistólico.
Si un paciente tiene un fallo predominantemente diastólico, es muy improbable que mejore con una frecuencia cardíaca alta, puesto que la frecuencia cardíaca alta ya hemos dicho que acorta el tiempo disponible para la diástole. Podemos identificar la miocardiopatía restrictiva con enfermedades en las que se deposita porquería en el intersticio de las células del miocardio, dificultando su relajación. La más frecuente es el amiloide y puede dar un aspecto, como vemos en la figura, del corazón, de las paredes del ventrículo, pues un aspecto como moteado, brillante y discretamente engrosado, producido por el depósito del amiloide, de la proteína amiloide en el intersticio de las cavidades de las células miocárdicas. Esta insuficiencia cardíaca diastólica provocada por la miocardiopatía restrictiva, por la enfermedad de depósito que sea, por ejemplo el amiloide, es difícil pensar que puede dar lugar a una gran cardiomegalia. De todas formas, esto es algo que podríamos considerar erróneo si identificamos cardiomegalia con lo que realmente significa, que es un aumento de tamaño de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay una miocardiopatía restrictiva, los ventrículos no aumentan significativamente de tamaño, eso pasa en la miocardiopatía dilatada, pero las aurículas sufren al no poder entrar correctamente la sangre en esos ventrículos restrictivos y progresivamente las aurículas se dilatan, y la dilatación auricular a veces es muy llamativa, incluso gigantesca, y si es una aurícula muy grande, en la radiografía de tórax podemos detectar una cardiomegalia gigante, pero cardiomegalia no a expensas de cavidades ventriculares, sino de las aurículas. Por lo tanto, cardiomegalia gigante probablemente es lo menos frecuente siempre que hablemos de cardiomegalia a expensas de crecimiento de cavidades ventriculares, porque de cavidades auriculares pues podría ocurrir.